Bueno, ahora les voy a tratar de explicar con un ejemplo a qué nos referimos cuando hablamos de Bootstrap. Para eso voy a utilizar un ejemplo y después iré a cuáles son los objetivos de Bootstrap. Supongamos que tenemos una muestra de 6 personas que dan información sobre su ingreso mensual en miles de colones. Entonces aquí tenemos a Maya que gana 343.000 colones, Bruno que gana 282.000, Cleo que gana 588.000, Dora 837.000 y Emma 275.000. Se ingresan los datos para tenerlos en un data frame. Entonces vean cómo aquí ya tengo un data frame y este es mi data frame. Aquí tengo en un solo objeto que Amaya gana 343.000, Bruno 282.000, Cleo 588.000, tal y como lo mencioné. Estas son las funciones con las cuales se creó el data frame. Ahora bien, en economía existen distintos indicadores de desigualdad del ingreso. Por ejemplo, el más conocido es el índice de Gini. Está también la razón entre lo que gana el 10% más alto con respecto a lo que gana el 10% más bajo. Y otro de los indicadores muy fáciles de calcular es la variancia del logaritmo del ingreso. Entonces, para ello, imagínense que a ustedes los contrata un economista para que usted les programe ese indicador y ustedes tengan esa idea para esta comunidad. Así que aquí estoy creando la variable. Vean, varlog function ing, esto es lo único, es el único argumento. Y después tengo la función, va a ser la variancia del logaritmo de los ingresos. Vean que es una función bastante sencilla. Y si yo le aplico o alimento a la función varlog con ing mensual, signo de dólares ingreso, o sea, el objeto ingreso del data frame que tenemos aquí, véanlo aquí, voy a obtener lo siguiente. Este es mi indicador. Dice que es 0.2419385. Ahora, algo que les podría pedir el cliente es que les genere intervalos de confianza para ese indicador. Pero no está claro cuál es el intervalo, cuál es la fórmula para el intervalo de confianza de un indicador como este. O también lo podríamos plantear de esta forma. No conocemos exactamente cómo es la distribución muestral de este indicador. Entonces, dado que esta muestra se requiere tener el error estándar de intervalos de confianza, y existe la posibilidad de que no se conozca bien la distribución muestral de este indicador, entonces se utiliza Bootstrap. La técnica de Bootstrap consiste en seleccionar una gran cantidad de muestras con reemplazo de la muestra original, tratando de simular la distribución muestral del estimador. Y recuérdese que la desviación estándar de esta distribución muestral simulada es una estimación del error estándar de la estimación, porque la desviación estándar de una distribución muestral es un error estándar. Además, los percentiles 2.5 y 97.5 se podrían considerar como los límites inferior y superior de los intervalos de confianza de la estimación, porque entre estos dos valores está el 95% de las estimaciones simuladas con Bootstrap. Para efectos ilustrativos voy a empezar con un caso específico que es seleccionar 6 remuestras con reemplazo de la base de datos original. Y entonces esto es lo que hace Bootstrap. Bootstrap remuestrea con reemplazo. ¿Qué quiere decir remuestrear con reemplazo? Para ello utilizaremos la lógica del indicador de posición de R con la siguiente función. Se crearán 30 números, 6 remuestras de 5 números. Entonces, noten aquí cómo estoy definiendo la semilla. Y entonces aquí, con esta función sample, yo lo que estoy es generando números o muestras con reemplazo de la secuencia de 1 a 5. ¿Por qué la secuencia de 1 a 5? Porque recuerden, como podemos ver aquí, que tenemos 5 personas con 5 ingresos. Entonces, vean aquí lo que obtengo.
Posición en este caso sería la posición 1, la posición 2, la posición 4, la posición 2 y la posición 5. Este es un muestreo con reemplazo porque sale el 2 dos veces. Entonces, si el 2 aparece dos veces, entonces estamos hablando de que tenemos una muestra con reemplazo, un remuestreo. Si yo hago inmensual, corchete, posición, coma, vacío, lo que estoy es pidiendo todas las columnas, pero nada más las filas definidas por posición. Veamos entonces los que tengo. Vean cómo Amaya sale primero, Bruno de segundo, Dora de tercero, Bruno vuelve a salir porque está en la posición 2 y Emma sale en la posición 5. Comparen esto con los datos originales que eran Amaya, Bruno, Cleo, Dora y Emma. Vean cómo en esta muestra no aparece Cleo, porque como se remuestró con un reemplazo, entonces si Bruno se repitió, hay una persona que del todo no sale. Esta es la lógica para hacer los remuestreos en Bootstrap. Entonces, vean cómo esto yo lo podría repetir 6 veces porque voy a hacer 6 remuestras. Para eso voy a crear 2 almacenes, almacén nombres, matrix. Este as character es para asegurarme de que la matriz permite, permite alimentarla con variables tipo factor, como son los nombres, y almacén ingresos también. Vean que pongo 5 por 6, ¿por qué? Porque tengo un tamaño muestra de 5 y quiero hacer 6 remuestras. Y las voy a acomodar en 5 filas porque mis muestras son, mi muestra original es de tamaño 5. Así que, repito, almacén nombres lo voy a usar para almacenar los nombres y almacén ingresos para almacenar los ingresos. Y ahora voy con el ciclo. Vean lo que es el ciclo, es muy sencillo. Es un ciclo desde 1 hasta 6. Creo las posiciones con la misma lógica. Muestreo con reemplazo 5 números de la secuencia del 1 al 5. Y después en almacén nombres en todas las filas, pero voy a empezar con la columna 1, después con la columna 2, después con la columna 3, después con la columna 4, 5 y 6. Voy a ir almacenando lo que está en inmensual en las filas posición y la columna 1. Recuerden que en la columna 1 lo que tengo son nombres. Por eso es que uso as character. En el almacén punto ingresos también voy en la columna 2, en todas las filas, voy a poner lo que tengo en inmensual en las posiciones definidas por el remuestreo y en la columna 2, en otras palabras, donde tengo los ingresos. Vean cómo corro esto y vean lo que obtengo en almacén nombres. Cada columna es una remuestra. Vean entonces que en la primera columna tengo a Cleo, Amaya, Bruno y Dora. En la segunda columna, Bruno se repite 3 veces y Dora y Amaya aparecen una sola vez. En la tercera columna es Cleo, la que se repite. En la tercera columna es Dora. En la cuarta columna es Dora. Vean, por ejemplo, cómo en la quinta columna vuelve a aparecer Bruno 3 veces. Y en particular en la sexta columna tengo a Dora 2 veces, Bruno 2 veces y a Amaya. Eso quiere decir que se excluyen a Cleo y a Emma. Si estos son los nombres, entonces yo lo que quiero es analizar sus respectivos ingresos. Y estos son los ingresos. Esto lo que quiere decir es que si en la primera columna mi remuestra está compuesta por Cleo, Amaya, Bruno y Dora, quiere decir que los 588 son los ingresos de Cleo, los 343 son los ingresos de Amaya, que se repite 2 veces, 282 son los ingresos de Bruno y 837 son los ingresos de Dora. Vean nuevamente aquí, como tengo a Bruno, Dora, Bruno, Amaya, tengo el ingreso de Bruno, el ingreso de Bruno, el ingreso de Dora, nuevamente el ingreso de Bruno y ahora el ingreso de Amaya.
Cada columna es una remuestra. Cada columna es una remuestra. Y de lo que se trata es de que yo quiero aplicar mi función a cada una de las columnas. Para eso utilizo la función apply, en donde tengo la matriz. Le digo que lo analice por columnas. Este 2 es que lo analice por columnas. El 2 que está aquí es que lo analice por columnas. Y en fun varlog lo que le estoy diciendo es que utilice la función varlog que se programó antes. Vean que tengo 6 valores. Esto es la variancia del logaritmo del ingreso para cada columna. Tengo 6 valores porque tengo una estimación de la variancia de los logaritmos de los ingresos para cada columna. Resumen varlog, que es este arreglo, tiene una versión muy reducida de la distribución muestral simulada. Aquí vean cómo se concentra bastante en valores que están alrededor de 0.22, 0.24, 0.26 y otros alrededor de 0.32. El error estándar de Bootstrap sería la desviación estándar del resumen varlog. Por eso es que si yo hago sd resumen.varlog, lo que obtengo es un solo valor, mi estimación de Bootstrap del error estándar. Y lo que se denomina el sesgo de Bootstrap es la diferencia entre la media del resumen varlog, o sea, la media de la distribución muestral, y la estimación original. Vean cómo la diferencia es de 0.022. Cuando originalmente mi valor del resumen varlog era 0.2419. Este es un valor bastante reducido, lo que me está diciendo que si el sesgo es pequeño, entonces vale la pena utilizar el Bootstrap en este caso. Ahora, en un procedimiento de Bootstrap, el ciclo se hace muchas veces, no 6, sino un valor muy alto. Hagámoslo, por ejemplo, 10.000 veces. Así que vean cómo estoy haciendo lo mismo. Aquí la cantidad de valores son 5 por 10.000 en 5 filas, porque lo que quiero son 10.000 columnas representando 10.000 remuestras. Y corro el ciclo, que es exactamente igual que el anterior, pero el ciclo va de 1 hasta 10.000. Vean ahora que aplico el resumen varlog y les voy a mostrar el histograma de resumen varlog. Recuerden, este gráfico lo que me representa es la distribución muestral de la variancia del logaritmo natural de los ingresos. Noten cómo el histograma no parece normal, así que esto lo que me indica es que no es conveniente utilizar la distribución normal como distribución muestral. La distribución muestral, de hecho, no tiene ninguna forma clara. Así que yo con Bootstrap estoy logrando reproducirla. Al menos reproducir una aproximación. Además, si se calculan los percentiles 2.5 y 97.5, se encuentra un intervalo de confianza del 95% de tipo no paramétrico. Recuerden mi estimación, que era 0.24, y su intervalo de confianza sería desde 0.0088 hasta 0.3606. Esta es una ilustración de qué es el procedimiento que hace Bootstrap sin utilizar la función propiamente de boot que tiene R. Muchas gracias.